Hola, bienvenidos, buenos días a Frente a Frente. Es un placer esta mañana presentarles al vicepresidente del Congreso Nacional, el doctor Hugo Noé Pino, a quien saludo. Bienvenido, doctor. Buen ¿Qué día, tal? ¿Cómo está usted? Un placer, bien, gracias a Dios. Ya se oxigena usted cuando sale de ese hemiciclo legislativo, ¿verdad? Sí, le sirve de relax. Nos acompaña también el secretario de Desarrollo Económico, don Pedro Barquero. ¿Qué tal, Pedro? Muchas gracias, Renato. Buenos días. Un gusto saludarte, un gusto saludar al doctor, a Daniel y obviamente al pueblo hondureño que siempre está pendiente de Frente a Frente. Y Daniel Fortín, que es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Aquí un saludo a Pedro y al doctor Pino. Gracias, Daniel. Un gusto siempre estar aquí en su programa. Muchas gracias, Daniel. Yo estoy revisando un cuadro, voy a duplicar esto para que pueda tenerlo en pantalla, que ha levantado mucha polémica en el país y que justamente nos lo facilitó en un programa recién que estuvo aquí la secretaria de Finanzas. Privilegios fiscales, duración en años. El RIT, SOLI, SIP, SOL, Gracias. la energía térmica, LIT, Solitur, energía renovable, las APP, fideicomiso, bueno. Pero el que más polémica ha levantado es este. El 38% de empresas grandes con ingresos mayores a los 500 millones de lempiras no pagan impuestos. Ya la producción me está buscando las reacciones que esto va a producir a nivel del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. No pagan impuestos estas empresas donde el azul es más intenso. Mayor de 1.000 millones de lempiras, 77 de 128 empresas. De 500 millones a 1.000 millones de lempiras, 71 empresas de 117 que no pagan impuestos, según esta información, repito, que nos proporcionó la Secretaría de Finanzas. De 200 a 500 millones de lempiras, 113 de 388 empresas que no pagan impuestos. De 100 millones a 200 millones, 124 de 515. De 50 a 100 millones de lempiras, 144 de 916. De 20 a 50 millones, 168 de 1.828 empresas. De 10 a 20 millones de lempiras, 150 empresas de 2.111. De 1 millón a 10 millones de lempiras, 548 empresas de 10.154. Y de 0 a 1 millón de lempiras son 658 las empresas de 18.180 que no pagan impuestos. Ese mismo día ella anunció que el Servicio de Administración de Rentas iba a divulgar una información, que fue la información del Fondo Monetario Internacional, FMI, sugiriéndole al gobierno hondureño que comenzará a revisar todas las exoneraciones fiscales. Y como este asunto de las exoneraciones fiscales es un debate, pero de hace años, por aquí ha desfilado el actual diputado Hugo Noé Pino, siempre hablando de revisar las exoneraciones fiscales. Por aquí venía Pedro Barquero cuando fungía como director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cortés, a hablar de... Recuerdo dos temas que nunca faltaban en nuestras conversaciones con Pedro. Primero, simplificación administrativa. Tenemos años de hablar de la simplificación administrativa. Años, pero años. Y seguimos hablando de simplificación administrativa como una queja empresarial porque no se materializa. Y el Estado de Derecho. Estado de Derecho. Temas recurrentes en los que hablamos. Pues bien, esta mañana vamos a hablar de las exoneraciones. De las exoneraciones que tanta controversia ha generado. Y como siempre digo, lo vamos a hacer con un espíritu crítico constructivo. Al final,
no se trata aquí de descalificar a nadie, sino de sacar las mejores conclusiones de lo que el país necesita. Yo vengo escuchando desde hace tiempo que muchas exoneraciones no le generan frutos al país, que no cumplen el propósito de ellas, que perdemos 40.000 millones de lempiras. Las cifras varían más o menos, 30, 40, 50.000 millones, que hay que revisarlas, pero en eso se ha quedado toda la vida, en un debate coyuntural, que luego desaparece para entrar a otro debate. Esta vez escuché al doctor Pino que dijo en el Congreso, le vamos a entrar y en los próximos días presentaremos una iniciativa para hacer una exoneración, utilizaba la palabra él, razonable. Entiendo que lo que quiso decir, que las exoneraciones que realmente cumplan su papel se van a quedar, y las que no estén produciendo frutos a Honduras, pues habrá que quitarlas. Antes de que intervengan ya ellos, tengo aquí algún resumen de toda la controversia que en los últimos días alrededor del tema se ha producido en el país. Y cuestiona al sector privado que le devuelvan los créditos fiscales porque eso no es del Estado. Las fricciones entre el gobierno y la empresa privada quedaron evidenciadas este día al entrar en una acalorada discusión por las exoneraciones, luego que funcionarios hicieran públicos 3 informes del Fondo Monetario Internacional en los que recomiendan eliminar beneficios fiscales para las empresas. Respeten al sector privado. Son los que generan empleo. ¿Dónde viven? Si todavía les suda la sangre por lo que ocurrió hace 12 años, ya están en el poder, ya dejen de hablar tonteras y pónganse a trabajar. Las autoridades del Servicio de Administración de Renta reiteraron que de 393 grandes empresas, el 38%, que equivale a unas 150, no pagan ningún impuesto, como lo afirmó el lunes la secretaria de Finanzas Rixi Moncada. Las grandes empresas no pagan impuestos. Estas empresas gozan de un privilegio. Queremos hacer públicos esos listados porque nos parece un ejercicio de transparencia. Al respecto, el director ejecutivo del COEP afirmó que mienten porque los funcionarios no saben siquiera diferenciar los conceptos fiscales como exenciones y exoneraciones. Nos parece impertinente lo que se dijo el día de ayer. No se dijo toda la verdad. Han mentido y por eso confunden los conceptos jurídicos fiscales, porque no estudian. El sector privado desmiente que el 38% de las grandes empresas no paguen ningún impuesto, como ha dicho el gobierno. Sin embargo, analistas consideran que el sistema tributario es inequitativo en el país debido a que el 60% de los impuestos lo paga la población hondureña y solo el 40% la empresa privada. De acuerdo con el Foro Social de la Deuda Externa, los impuestos en Honduras en su mayor parte son regresivos, ya que se recauda más por lo que pagan las personas de bajos ingresos en comparación con lo que aportan los más ricos. Los que tienen menos pagan en relación más de su ingreso impuestos. Estamos hablando que la clase media, la clase pobre paga más impuestos en relación a una persona de mayores ingresos. La decisión del gobierno va en serio, dicen los funcionarios, por lo que en las próximas semanas el SAR presentará al Ejecutivo una propuesta para reformar varias leyes, entre ellas el Código Tributario y la Ley de Impuestos sobre Venta, para revisar las exoneraciones. A la propuesta nosotros ya la estamos afinando, ya tenemos un diagnóstico sumamente avanzado. Hemos tenido amplias jornadas de discusión con las diversas secretarías de Estado involucradas. De acuerdo con el SAR, el Estado de Honduras deja de percibir alrededor de 42.000 millones de lempiras por otorgar exoneraciones y exenciones fiscales. Sara Carranza, Telenoticias. Voy a aprovechar justamente 2 términos utilizados por la periodista Sara Carranza, a quien le deseo su pronta recuperación de salud para que se incorpore ya a partir de lunes aquí al noticiero estelar de Honduras TN5. Como que ya te estoy dictando fecha en la que te necesitamos ahorita, el próximo lunes. Es una broma. Hasta que usted esté plenamente recuperada, que me imagino no pasará del martes. Ya sabes. ¿Va en serio el gobierno con la revisión de las exoneraciones? Esa es la pregunta que vamos a formular entre signos de interrogación. ¿Va en serio el gobierno con la revisión de las exoneraciones? Digo gobierno porque entiendo que el Congreso es gobierno también, ¿no?
Así es. ¿Está bien utilizada la palabra, sí, doctor? sí. Bien, esa es la pregunta. ¿Va en serio el gobierno con la revisión de exoneraciones? Pedro. Sí. Mira, Renato, gracias. Mira, hay varios temas que son importantes. Primero, hay que aclarar los conceptos de una manera más amplia. Exoneraciones no solo son exoneraciones al sector privado. De hecho, las exoneraciones al sector privado representan, creo que menos de una quinta parte del total de las exoneraciones. Entonces, ahí hay que dimensionar las cosas como son realmente. Y este tema de las exoneraciones no se tiene que convertir en un debate negativo entre el gobierno y la empresa privada. Todo lo contrario, tiene que haber un trabajo en equipo entre gobierno y empresa privada para que en conjunto podamos tomar las mejores decisiones para el país. Aquí nos estamos jugando, Renato, el diseño de los incentivos fiscales que nos van a ayudar o a traer inversión o a no traer inversión en los próximos años. Entonces es un trabajo delicado que tenemos que hacer. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer una revisión de las exoneraciones? Pues por varias razones. Primero, porque consideramos que los diseños de los incentivos anteriores no eran ideales y tienen muchas oportunidades de mejora. En dos aspectos, en el sentido de que hay mecanismos modernos que te ayudan a poder llegar a los objetivos de atracción de inversión sin necesidad de hacer tanto específicamente atractivo a través de la parte fiscal, y segundo, porque también han habido abusos que tenemos que controlar. Ahora, ¿qué son las exoneraciones? ¿Qué está exonerado? Está exonerada la canasta básica, que eso beneficia al pueblo hondureño. ¿Y por qué se va a revisar? Porque hay una enorme cantidad de productos que están exonerados, que son supuestamente de la canasta básica, que en realidad no lo son. Son productos que los consumen las personas de más altos ingresos en el país y que por lo tanto en realidad no deberían de estar siendo exonerados. Si tú sacas la lista de los productos exonerados de la canasta básica y los comparas con las listas que usamos en desarrollo económico, en el Banco Central o en el mismo Consejo Hondureño de la Empresa Privada para el cálculo del costo de la canasta básica, te das cuenta que no coinciden. Entonces, desde ahí ya sabes que tenés una situación que tenés que resolver. Otra parte de las exoneraciones son las iglesias, son las ONGs, son algunos proyectos, son también la parte de generación y son también parte de lo que es el sistema productivo nacional. Entonces, todo el sistema de exoneraciones en un conjunto tiene un sacrificio teórico, y ya te voy a explicar por qué te digo teórico, de más de 40.000 millones de lempiras según las últimas estimaciones. Ahora, ¿por qué teórico? Porque hay parte de eso que tampoco tuviera si no estuvieran los incentivos. Por ejemplo, un inversionista extranjero que andaba viendo la región centroamericana para invertir y decide invertir en Honduras por todas las condiciones que hay en el país, probablemente si no hubiera tenido los incentivos que en su momento se dieron, a lo mejor no hubiera venido a Honduras, pudo haber ido a Costa Rica, Guatemala, El Salvador o a Nicaragua. Entonces, no podemos decir que si nos vamos al extremo teórico de ponerle los impuestos a todos, entonces vamos a tener un ingreso adicional de 40.000 millones de lempiras. Eso no es correcto, eso es teoría, en la práctica funciona diferente. Ahora, ¿cuál es el marco en el cual estamos compitiendo? Yo le mandé a Carlitos ahí, no sé Carlitos si puedes poner ahorita en pantalla la parte de arriba, que es donde está el comparativo de la región centroamericana, porque es importante que veamos y nos demos cuenta que tampoco es que Honduras está solo, o sea, nosotros estamos compitiendo con varios países para poder atraer capitales, y estos países también tienen diseñados sistemas de incentivos, algunos parecidos a los de nosotros y otros diferentes. Ahora, ¿cuál es el ejemplo que yo te quiero poner acá? Es el ejemplo que está a la derecha de la pantalla, que es el ejemplo de Costa Rica. Ese es un ejemplo de una política de incentivos fiscales bien diseñada. Mira todas las características de este diseño. Primero, te establece dos zonas geográficas. Te establece lo que es lo que le llaman la gama, que es el gran área metropolitana ampliada, y ahí te establece un set de incentivos del 100% los primeros años y un 50% del año 9 al año 12. El gran área metropolitana es San José y todas las ciudades que tienen alrededor, que básicamente se han hecho ya una sola área metropolitana. Pero fuera del área metropolitana te dan más incentivos, te los dan por más tiempo y te dan los primeros 12 años el 100%, y de 13 a 18 años te dan un 50%. Entonces, con esto te están dando más incentivos en el área geográfica fuera de Gama, porque ahí necesitan generar más empleo, porque tienen mayor generación de empleo dentro de Gama y por lo tanto te los direccionan. Entonces, este tipo de esquemas son cosas que podemos usar nosotros en el país. Primero, la característica que la exoneración tiene un principio y un fin, o sea, no es eterna, no es que dura 100 años, no dura 70 años, no dura 60 años. Ahí dura 12 años en Gama y 18 años fuera de Gama. Segundo, va gradualmente disminuyendo. Tiene dos etapas, una etapa al 100% y la siguiente etapa al 50%. Y con esto entonces ves
las características de lo que son las mejores prácticas ahorita a nivel internacional para el diseño de incentivos fiscales. Otro tema también, no es solo el tema de los impuestos, es también el tema de las depreciaciones. También puedes jugar con el tiempo que le das a las empresas para que deprecien sus activos, para que eso también les ayude para motivarlos para la inversión. Entonces, hay una serie de elementos que podemos comenzar a utilizar ahora para tener ese atractivo a la inversión y que los inversionistas que están buscando ahorita llegar para abastecer el mercado de Estados Unidos con el famoso nearshoring, que al ver a Honduras, a Guatemala, a El Salvador, a Nicaragua y a Costa Rica, que decidan invertir en Honduras. Eso es importante. Ahora, por el otro lado, hemos tenido también algunos abusos de estos regímenes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Revisando. A las personas que han estado abusando, en base a ley, se le están aplicando las sanciones. Actualmente hay unos regímenes que se le van a cancelar a algunas empresas porque los mal utilizaron. Y eso es algo que se tiene que hacer, porque tenemos que trabajar con responsabilidad tanto el gobierno como también la empresa privada. Y por el otro lado, tenemos que mantener la calma. No es necesario que hayan molestias, que hayan enojos, que hayan disgustos, sino que de la manera más profesional, de la manera más técnica posible, tenemos que diseñar estos nuevos paquetes para asegurarnos que funcionen. Y lo otro, no tiene por qué haber nerviosismo. Ya todas las empresas que invirtieron en el país con los regímenes del SOLI, del RIT y las cuestiones, que esos sí son regímenes legales, no como las sedes que eran inconstitucionales, pero estos otros regímenes sí tienen reconocimiento legal, no se les va a afectar. Si ellos empezaron sus inversiones hace un mes, hace un año, hace 3 años, se les va a respetar el periodo que la ley en su momento de inversión les otorgaba junto con todos los beneficios. No les vamos a eliminar nada porque eso sería atentar contra la seguridad jurídica del país. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos a lo interno del gobierno diseñando un paquete que luego lo vamos a ver con el sector privado para poder entonces, hablando específicamente de la parte del sector privado, obviamente aparte está lo de las iglesias, lo de las ONG, lo de la canasta básica, etcétera, pero para hablar específicamente del sector privado, y la idea es poder buscar consensos, pero poniendo Honduras primero, y asegurarnos entonces que este nuevo paquete de incentivos está diseñado con los controles para evitar los abusos y con los incentivos direccionados a lo que es la generación de empleo para la reducción de la pobreza. Con eso vamos a poder entonces tener un país más atractivo para la inversión y vamos a tener los controles para evitar los abusos que hemos estado teniendo y que no los podemos desconocer. Es decir, lo que yo escucho de Pedro, doctor Pino, es que están conscientes que exoneraciones, exenciones son importantes para estimular la inversión. Es que no los podés desconocer porque tenés, ahorita lo más importante, a ver, la inversión que pudiera venir al país, Renato, la más grande, la más fuerte, es la del nearshoring, es la de las inversiones que andan buscando venirse a posicionar a zonas geográficas cercanas a Estados Unidos para abastecer ese mercado que hoy sigue siendo todavía el mercado más grande del mundo. Entonces, cuando vienen estas inversiones y miran el área geográfica, ¿qué es lo que miran? ¿A dónde me sale mejor? Me voy a México, me voy a Guatemala, me voy a Honduras, a El Salvador, a Nicaragua o a Costa Rica o a Belice. Entonces, nosotros estamos compitiendo con estos países en condiciones adecuadas para que esos capitales decidan venir donde nosotros y no donde nuestros vecinos. Entonces, con eso en mente, tenemos que diseñar todo esto, pero también tenemos que diseñarlo de forma correcta para asegurarnos que los incentivos realmente nos ayuden a traer los capitales, a generar empleo y que nos ayuden entonces también a desarrollar nuestro país. Es que se creó un ambiente como que venían a arrasar totalmente con las exoneraciones. Oye, y de repente eso motivó toda esta controversia. Yo creo que eso nunca ha sido el espíritu. Si uno revisa, y quiero darle respuesta a la pregunta que se ha puesto el día de hoy, Renato, frente a frente, si el gobierno va en serio. Sí, el gobierno va en serio. Esto está en el plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro y ella ha señalado que las promesas que hizo en campaña las sigue. Pero el concepto que se utiliza en el programa de gobierno no es eliminación de las exoneraciones, es revisión de las exoneraciones, y eso es lo que se está dando. Y a lo que Pedro señalaba, hay que agregar varios elementos. Usted lo decía muy bien, Renato. ¿Desde cuándo venimos hablando de este tema? Mire, con el Fondo Monetario Internacional, con el gobierno anterior, durante los últimos 12 años, hubo 3 acuerdos. Y de esos 3 acuerdos en todo estaba la reducción de las exoneraciones. Y no se cumplió para nada. Ahora sí realmente se está haciendo un análisis, las autoridades del SAR, las autoridades de finanzas, el equipo económico está haciendo un análisis que pronto va a concluir. Y para nadie es un secreto que en Honduras ha existido
un nivel desproporcionado. El presidente Lobo ordenó una investigación sobre exoneraciones en su gobierno, creó una comisión. ¿Qué fue lo que la comisión? Cosas que ya se sabían desde antes, que existían exoneraciones en cerca de 200 leyes en el país. Es decir, un desorden completamente. Yo recuerdo todavía en la ley de ajuste fiscal que se dio durante el presidente Lobo, se hablaba de que por favor los que gozaban de exoneraciones fiscales fueran a inscribir al gobierno, porque no tenían ningún control. Entonces todo eso hay que ordenarlo. ¿Y por qué hay que ordenarlo? Porque es un tema de justicia tributaria, una estructura tributaria tan regresiva como la de Honduras, que como Sara señalaba en su reportaje, es entre los últimos, en las últimas décadas, diría yo, entre 60 y 65% de los ingresos tributarios son impuestos indirectos que paga la mayor parte de la población. Es decir, es tremendamente regresiva. Un principio fundamental de la política tributaria es la equidad, y la equidad quiere decir que pague más el que más tiene. Y ahí quiero señalar algo: el impuesto sobre la renta no solamente lo pagan las empresas, también lo pagan los asalariados, ¿verdad?, que reciben un mayor al mínimo vital, como se denomina. Y quiero señalar esto. Adicionalmente a esto, y ahí yo le doy la razón al director ejecutivo del COEP, hay que diferenciar entre lo que son exoneraciones y son exenciones, aunque el resultado es el mismo, es una renuncia de ingresos que hace el gobierno. Entonces creo que esto se están haciendo estudios. A lo que señalaba Pedro, habría que agregar algunos elementos. Si bien es cierto, hay que considerar el contexto regional, también hay que considerar otros elementos. Por ejemplo, Honduras tiene una ventaja de cercanía del mercado principal, que es Estados Unidos. No es casual el hecho de que Honduras tenga el desarrollo de industria textil más alto de Centroamérica, precisamente porque goza de un puerto cercano, con la suficiente profundidad, con la suficiente instalación, etcétera. Entonces, hay varios elementos que considerar. Yo sí lo señalo, no solo en mis trabajos académicos, sino que lo digo públicamente. Mire, nosotros hemos basado la atracción de inversión extranjera en cuestiones totalmente equivocadas, y lo hemos hecho en todo el transcurso de la historia. En lo que respecta al periodo posterior a la independencia, hablamos de atraer a la minería durante la reforma liberal a través de exoneraciones fiscales, de no pago. Luego vino el enclave bananero a comienzos del siglo anterior, y ¿qué era? Dotar de tierras, dotar del uso del agua, dotar de que no pagaran impuestos. Un estado concesionario completamente. Vino en la parte del mercado común centroamericano, la integración, el incipiente desarrollo industrial basado en ¿qué? En exoneración de impuestos. Y eso no es la principal razón por la cual viene la inversión a un país. Las principales razones son seguridad jurídica, capacitación de la mano de obra, energía abundante y barata, gobernabilidad, elementos. ¿Por qué el 60% de la inversión que viene a Centroamérica va a Costa Rica y Panamá? Precisamente porque gozan de esos elementos. Lo que señalaba Pedro es cierto, hay que tomar en consideración el contexto regional que están haciendo nuestros principales competidores, pero todas las investigaciones académicas sobre motivaciones de inversión nos señalan a nosotros que son otros factores. Entonces yo creo que es un poco el momento que debemos cambiar, y yo totalmente de acuerdo a lo que señala Pedro, respetando las leyes en forma gradual, en forma ordenada, de tal forma sin afectar ninguna. Pero que en nuestro país se han hecho excesos con respecto a este tema, no queda la menor duda. Y eso es lo que se pretende corregir, Renato. Muy bien, este lenguaje, esta información lleva esperanzas al sector privado. Le consulto al señor Daniel Fortín, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa.
Bueno, en realidad, escuchando lo que mencionaba Pedro, pues me agrada escuchar varias cosas de lo que menciona. Sin embargo, creo que nosotros debemos iniciar realmente explicándole al público lo que es una exención y una exoneración, porque esos conceptos se confunden, realmente todo el mundo los confunde. La canasta básica, por ejemplo, está exenta del impuesto sobre ventas, ¿ok? Entonces tiene una exención la canasta. ¿Cuál es la diferencia entre la exención y la exoneración? La exención es una ley emitida por el Congreso Nacional que libera del pago de un tributo a una generalidad, a todo el universo de algo. Una exoneración es una ley de no pago de ciertos tributos derivado de otra ley. Por decir algo, alguna empresa puede tener una exoneración, pero las demás empresas sí pagan ese mismo impuesto. O sea, es una concesión específica, ¿ok? Como la SOL y como ese tipo de empresas, ¿cómo se llama?, de convenios que hay o de leyes que hay. Entonces, Pedro siempre ha mencionado el tema de la seguridad jurídica, y eso es sumamente importante porque el venir repitiendo, y estamos hablando de años y décadas y todo, incluso cuando estaban en gobiernos anteriores, acuérdense aquí un programa en Frente a Frente donde tuvimos una discusión sobre las exoneraciones con la ministra Guzmán, de que siempre el gobierno está hablando de la generalidad de los 30 y pico mil millones, hoy están a 42 mil millones, como haciendo ver de que toda la empresa privada lo tiene. Hoy Pedro lo aclaró muy bien, diciendo que solo una quinta parte es de empresa privada, que es lo que hemos estado diciendo nosotros. Entonces, lo importante es que nosotros, si vamos a tocar estos temas de exoneraciones y de exenciones, nos pongamos de acuerdo, porque siempre se ataca como que la empresa privada está haciendo algo malo, como que la empresa privada es el enemigo en un momento dado. Y todos los gobiernos lo hacen, este gobierno no es la excepción. O sea, nosotros iniciamos este gobierno con una gran expectativa y han venido una serie de leyes en las cuales pues se ve afectada la empresa privada. Entonces, como pareciera como que siempre queremos poner a la empresa privada como la mala de la película. Y realmente creo yo que todo gobierno lo que debería de hacer es darle todo el apoyo posible a la empresa privada para que pueda desarrollarse más, para que pueda generar más empleo, para que pueda pagar más tributos en su caso y tener un mejor país. Y dedicarse a hacer un plan de nación a corto, mediano y largo plazo que enfoque otras áreas que sí hay que atacarlas porque sí son un gran problema, como la educación, la salud, la infraestructura, etcétera, etcétera. Pero siempre estamos con que la empresa privada no hace las cosas como debe ser. El doctor Pino mencionaba de que hay gente que abusa. Bueno, puede haber, pero también de parte del gobierno hace falta supervisión. Entonces, realmente, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, si el gobierno no supervisa y no pone reglas claras y no multa a la gente a la primera, mire, no es de inventar. Pero la Dirección Ejecutiva de Ingresos en el pasado era un desastre. ¿Okay? Hoy el Servicio de Administración de Rentas es otra cosa de lo que era la DEI antes. Y obviamente totalmente, o sea, aquí el doctor Pino no me va a dar mentir, o sea, ha cambiado 180 grados. Se derogó el empleo por hora. No tenemos un cambio en eso, no se ha hecho otra ley. Estamos a la deriva con lo del empleo por hora. Hay muchas empresas que tienen serios problemas. Pero en el Código de Trabajo está el empleo por hora. Sí, bueno, eso no es cierto, pero no, porque no hay eso. O sea, eso que está en el Código del Trabajo no funciona, porque si eso hubiera funcionado no hubiéramos necesitado la ley del empleo por hora. Pero no nos vamos a meter en el tema del empleo por hora. Estamos viendo de que empieza el Congreso y empieza a derogar algunas leyes que afectan a la empresa privada. Entonces, decimos nosotros, ok,
queremos tener la empresa privada de cerca, queremos una empresa privada robusta, fuerte, que pueda ayudarle al gobierno a combatir todos los problemas que nosotros tenemos de pobreza. Eso no lo hemos visto. Hemos dicho, queremos sentarnos para ver todas estas leyes y poder venir y decir, bueno, ¿por qué nosotros no podemos ser parte de venir y establecer qué se va a exonerar y qué va a estar exento? Estamos hablando de la canasta básica, creo que la canasta básica tiene casi 300 productos, si no me equivoco, ¿okay? De los cuales todos están exentos. ¿Que todos necesitan estar exentos? Pues yo compartiría con Pedro de que no, ¿ok? Y de que mucha parte de la canasta básica es adquirida por personas que podrían pagar el impuesto sobre ventas sobre el producto, sí es cierto, pero hay gente también que aprovecha comprarlo a un precio menor porque no paga impuestos sobre ventas. Entonces, pero hacer ese tipo de cosas no es fácil. Entonces, solo sentados todos juntos viendo las mejores opciones, porque eso es lo que se debe buscar, ese acercamiento entre el gobierno, la empresa privada para sacar adelante este país, no estar en una situación de estira y encoge, porque eso no nos va a llevar a ningún provecho. Pedro menciona... Eso se va a hacer, Daniel. Sí, perdón, pero yo no lo he interrumpido. No, solo es que le quiero Pero aclarar. es bueno el complemento, es que quiere aclararte eso se va a hacer. Usted escuchó al subdirector del SAR diciendo, estamos terminando el análisis. Sí, pero lo deberíamos de hacer juntos. O sea, lo que digo yo es, ¿por qué no hacerlo juntos? Porque o sea, primero tiene que hacerlo el gobierno. Bueno, pero es que ahí es donde está la situación. O sea, siempre el gobierno llega, todos los gobiernos que llegan son los dueños del país. O sea, todos los gobiernos que llegan, yo no estoy hablando de libre, estoy hablando de todos los gobiernos. El que llega a sentarse al poder se siente el dueño del país. ¿Okay? Y siempre está atacando que estos son los malos, estos son los malos, estos son los malos. O sea, nosotros tenemos que ver y decir, o sea, si yo tuviera la oportunidad, que no me interesa, no soy político, de estar en una posición de gobernanza, yo llamaría a la gente para sentarme y hablarlo, y sacar adelante. Eso va a pasar, Dani. Bueno, pero ya llevamos 6 meses y no le hemos escuchado, y no hemos hablado con nadie. Pero el tema es el siguiente, o sea, el punto más importante es que nosotros debemos de hacer los análisis de país juntos. Pedro mencionaba Costa Rica. Costa Rica trató de cambiar hace unos años la ley fiscal y se le armó un relajo en el país que casi sacaba al presidente. ¿Te acordabas? Y tienen serios problemas fiscales, ¿verdad? Bueno, y tiene serios problemas fiscales, pero serios problemas fiscales. Este no es un ejemplo. Y además, van a cambiar algunas leyes. ¿Y cómo sabemos qué van a poner después? ¿Ustedes creen que Costa Rica no va a tener exoneraciones para toda la parte turística que tiene? O sea, por favor. Entonces, si nosotros en Honduras, no sentamos a analizar qué debe ser exonerado, qué debe ser exento, cuánto tiempo le vamos a dar. Yo ayer les mencionaba a ustedes de que el decreto 278-2013, que entró en vigencia el 1 de enero del 2014, derogó todas las exoneraciones y exigió que la gente volviera a hacer el trámite, ¿ok? Y dijo que si alguien estaba en un régimen y tenía una temporalidad de 10 años, 15 años, 20 años y se cambiaba de régimen, el nuevo régimen le terminaba donde le terminaba la primera. Eso dice la ley que está vigente hoy día. Y que las que tenían exoneración indefinida, 12 años más y se acabó. Entonces, ¿qué sugeriría yo? Venir y ver todas estas leyes, ver cuándo terminan, para poder venir y decir, bueno, vamos a hacer estos cambios a futuro, porque si no afectamos la seguridad jurídica. Pedro dio unas declaraciones hace un tiempo de que venían 500 millones de lempiras de inversión. Dólares, 500 millones de dólares venían de inversión y que ya 150 millones ya estaban invertidos prácticamente en Honduras. ¿Bajo qué ley? Soli. Sí. Okay. Y nosotros estamos diciendo en este momento que podría haber un cambio. O sea, no estamos diciendo que lo estamos cambiando, pero el ruido es que se van a eliminar las exoneraciones. Entonces, ¿qué diría yo como inversionista de afuera? Dime, me invitan a invertir, pero están diciendo que van a cambiar las reglas del juego, entonces yo mejor espero. Yo mejor me siento y, como dijo bien Pedro,
me voy a otro lugar donde... No, pero a ver, Dani, hay varios temas ahí importantes. Mira, primero, con respecto al tema de la comunicación, nosotros como gobierno estamos en permanente comunicación con el sector privado, o sea, con Mateo hablamos casi a diario, con Eduardo hablamos casi a diario, con varios actores del sector privado hablamos casi a diario. Tal vez tenemos que mejorar la comunicación específicamente contigo y lo vamos a hacer. Bueno, yo estoy en la junta directiva de COEP y no es esa la impresión que tenemos. Bueno, o sea, pregúntale a Mateo. Bueno, pero es vas que, a ver. Pero mira, el tema no es discutirnos, el tema es cómo construimos, y ese es el tema. La intención del gobierno no es pelear con el sector privado. A nosotros no nos interesa pelear ni con el sector privado ni con nadie. Si al final de cuentas somos gobierno y nuestra responsabilidad es atender las demandas de toda la población, y ustedes son parte de la población y tienen que ser atendidos así como cualquier ciudadano se merece ser atendido, y tienen que ser escuchados así como cualquier ciudadano se merece ser escuchado. Entonces, ¿cuál es el punto? Sí es obvio que primero tenemos que hacer nuestros análisis internos al interno del gobierno. ¿Por qué? Porque hay diferencias en cuanto a la información. Por ejemplo, el sector privado siempre ha sostenido que la quinta parte de las exoneraciones es del sector privado. Pero según los datos del SAR, es el 50% de las exoneraciones lo que tiene el sector privado. Entonces, de los 40.000 millones, según los datos del SAR, son más o menos la mitad del sector privado, como 20.000 millones, luego otra cuarta parte, como no, pero eso no es cierto, 10.000 millones... Pero o sea, lo de la mitad no es cierto. Pero déjame terminar, mira. Entonces el SAR tiene los datos de que los 40.000 millones, más o menos 20, 22 son del sector privado, más o menos 9, 10 pero ¿por qué no hablamos de los números y decimos cómo se distribuyen? Y otros 9, 10 son lo demás, iglesias, ONGs y todo lo demás. El sector privado siempre ha sostenido de que es más o menos un 20%. Entonces hay diferencias en los datos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Obviamente tenemos que sacar los datos, tenemos que analizarlos. Lo estamos haciendo responsablemente, de la mano con el Fondo Monetario Internacional, de la mano con la CEPAL, de la mano con los organismos internacionales, y luego con toda esta información entonces nos vamos a sentar con todos los afectados, que no son solo el sector privado, porque hay varios afectados con el tema de las exoneraciones, y vamos a empezar a compartir la información para que veamos a dónde están las diferencias y por qué. Ahora, el tema es, y repito nuevamente, al gobierno no le interesa pelear con nadie, ni nos interesa atacar a nadie, nos interesa sacar adelante el país, y tenemos que corregir las cosas que hay que corregir, y queremos poner orden, Renato. O sea, sí el tema de las exenciones y de las exoneraciones son importantes y son útiles. El doctor tiene razón. La razón por la cual los inversionistas llegan a un país es principalmente por el Estado de Derecho. Es más, vos podés dar todas las exoneraciones que se te ocurran, pero si no tenés un mínimo de garantías de seguridad jurídica, la gente no va a llegar. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Como nosotros tenemos una seguridad jurídica débil y un Estado de Derecho que viene destruido después de 12 años, entonces tenés que dar incentivos fiscales para compensar esa debilidad de los otros elementos. Entonces, ¿qué es lo que se hace a nivel estratégico de país? Empezar dando un nivel de exoneraciones y exenciones para compensar lo que no tenés, mientras vas construyendo lo que necesitas. ¿Qué necesitas? Educar a nuestra gente, fortalecer el Estado de Derecho, mejorar ciertos elementos de infraestructura, los tiempos de atención en aduanas, los costos de los puertos y aeropuertos y todos esos elementos. Y en la medida que vas mejorando esos elementos, que muy bien apunta el doctor, entonces ya no vas necesitando tanto las exoneraciones y las exenciones. Pero en este momento las necesitas. ¿Por qué? Porque no estás compensando con los otros elementos y porque tenés vecinos que están compitiendo con nosotros, que están dando esas exoneraciones y que tienen algunos elementos de lo que nosotros no tenemos un poquito más fortalecidos. O sea, no podemos negar que Costa Rica tiene un Estado de Derecho más sólido que el de nosotros, te lo dicen los indicadores internacionales, y ellos dan exenciones y exoneraciones hasta por 18 años, del 100% y del 50%. Entonces, en la mente de un inversionista entran todos estos elementos, y por eso es que nosotros tenemos que mejorar en todo. Tenemos que tener los incentivos fiscales correctos, a la par tenemos que ir mejorando la educación, mejorando las condiciones básicas de la población y también fortaleciendo el Estado de Derecho. Entonces, no es un tema solo de las exoneraciones y las exenciones. Las exoneraciones y las exenciones son uno de un montón de elementos que estamos trabajando al mismo tiempo para poder atraer los capitales para venir al país. La comunicación, por eso estamos aquí, para poder hablar con los amigos del sector privado, hablar con todo el pueblo hondureño, para que sepan exactamente qué estamos viendo, qué estamos haciendo. ¿Por qué no tiene que estar nervioso un inversionista? Porque simple y sencillamente, si un inversionista llega hoy a la Secretaría de Desarrollo Económico a hacer solicitud de SOLI, la ley me obliga a darle trámite y él termina su trámite y va a estar bajo la ley actual. Aunque después, en unas semanas o unos meses, nosotros hagamos una nueva ley, si ese llega a ser el consenso del país, él va a estar bajo el régimen
con el cual vino a invertir en el país. No se le va a cambiar y no se le va a tocar eso. Entonces no tiene por qué haber nerviosismo. Lo que tiene que haber, Renato, es un optimismo por mejorar. O sea, no debe haber un temor de que vamos a destruir la capacidad del país de traer inversión. Todo lo contrario, lo que queremos es mejorarla para poder atraer más capitales. Estamos conscientes que hoy por hoy, Renato, lo poco de inversión extranjera que está llegando al país, básicamente es por la ley Soli. Nosotros tenemos ahorita 500, 600 millones de dólares en cartera de inversiones que vienen, que ya lo anunció la Asociación de Hondureña de Maquiladores. La mayoría de eso es Soli. Y es el privilegio fiscal más viejo que tiene Honduras. Si miran este cuadro, Soli, te refieres Renato, a Soli, una ¿verdad? pregunta. Sí. Te Renato, refieres a una Soli. pregunta. Sí. En 1976 y desde 2016 se ha venido ampliando, 2024, y entiendo que está hasta para el 2048. 2048. 48. Sí, 2048. Esta es información oficial. Sí, me decía, Bueno, por favor, y luego el doctor. Hay un tema. O sea, lo que estamos escuchando es bastante agradable. Ok, definitivamente. Sin embargo, yo insisto, si nosotros nos sentamos, o sea, a hacer los análisis juntos, o sea, tenemos la misma información. Porque Pedro, al principio del programa, dijo que la empresa privada gozaba de 1/5 parte de los 42.000 millones, que es lo que yo he también manifestado, porque esa es la realidad de lo que hemos conocido. Tú lo dijiste al inicio del programa. Sí, yo lo dije al inicio. Pero luego dijiste Renato, que según la SAR es el 50%. Renato, pero es que ahí es donde está la cuestión. Entonces, después dice que es el 50%. Ok. Con datos oficiales del SAR. Aquí está lo que era al 2019. ¿Ok? Cuando eran 38.000 millones. En ese momento nosotros tuvimos la oportunidad de tener los datos del Ministerio de Finanzas. ¿Ok? De los años para acá no lo tenemos. Entonces, los datos de hoy, la empresa privada no los tiene. Los 42.000 millones. Entonces nosotros tenemos que venir y hacer lo de los 38.000 que eran antes a los 42.000, pues hagámoslo por regla 3, por eso lo hemos subido un poco en cada una de las actividades. Si nosotros pedimos esa información, no nos la dan. Entonces, si no nos la dan, ¿cómo la podemos analizar? ¿Cómo podemos ver cómo estamos como país? Entonces, si nosotros como empresa privada, que en este país solo ha habido una inversión de el 14% es la que la gente está invirtiendo ahorita. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si la empresa privada está unida y está en conjunto con el gobierno trabajando en cómo mejorar el ambiente empresarial del país para poder atraer inversión extranjera y fomentar inversión nacional, estamos mandando un buen mensaje, porque la empresa privada está involucrada en. Si nosotros no estamos involucrados, si estamos aparte, el de afuera está más aparte todavía. Yo recibo muchas llamadas de empresas que quieren venir a invertir en Honduras, hacen su due diligence, miran cómo está la situación, deciden no, voy para el otro lado. Eso pasa, Pedro, y tú lo sabes que pasa, sí, porque has estado en el otro lado. Entonces, Dani, fíjate que ahorita Marlon me está diciendo que ayer te envió el último informe de gasto tributario. Es que eso es lo que iba a señalar. Por eso, eso es información, aquí está. Eso es información pública. Sí, me mandó el presupuesto general de la República. Ajá. O sea, lo que me mandó él es la cuestión. Por eso te digo yo, o sea, cuando tú dijiste 1/5 parte, Marlon te escuchó y te dijo, no, ahí le estás dando la razón a Daniel Portillo. Quiero okay, porque yo platico mucho con Marlon. Escuchemos al doctor Pino. Daniel, eso es lo que quiero aclararle. En los últimos presupuestos, incluyendo el del 2022, hay un documento formal sobre gasto tributario. Ahí está, es parte del presupuesto general. Ahí es donde están los 42.000 millones. Y es público. No es que se han sacado de la manga de la camisa. Y esto fue elaborado por el gobierno anterior. Esto es lo que me llama el proyecto de presupuesto, ¿eh? No, pero es que allí está el gasto tributario, sí, no, en esta parte. Hay un documento específicamente. Exacto. Usted sabe que el presupuesto es un resumen, hay como 10, 12 documentos grandes. ¿Lo tenés tú este documento? Y uno de ellos... Bueno, te buscar dónde está, pues, para que veamos la distribución de los 42.000 millones. Lo que le quería señalar, Daniel,
un gobierno no se puede sentar, y aquí quiero señalarle que la decisión de la presidenta Xiomara Castro es de que esto se discuta con el sector privado. Esa es una decisión de ella. Pero usted no se puede sentar mientras no tenga la información y no haya hecho el análisis correspondiente. Y he mencionado, si usted tiene exoneraciones fiscales en 200 leyes, usted tiene una serie de regímenes, como lo señala la gráfica, usted tiene que hacer el análisis primero. Una vez que complete el análisis, entonces usted va y lo comparte. Ahí es el momento en donde ustedes van a comparar las cifras y se va a dar una discusión. Y quiero aclararle otro elemento. Mire, en el gobierno, ni en el Ejecutivo, ni en el Congreso, hay una predisposición contra la empresa privada. No hay ninguna, yo no sé, dice, a la empresa privada hay que respetarla, dice el director ejecutivo. Nosotros tenemos un gran respeto por la empresa privada. Ahora, lo que sí quiero ser enfático en señalar es que este es un gobierno que está luchando contra la corrupción y está luchando por la transparencia. Y usted no me puede negar que en el sector privado han habido muchas empresas y organizaciones que no son transparentes. Y le voy a poner ejemplos concretos. Hace poco salió una denuncia de ONGs involucradas con empresas constructoras en las cuales se estaba violando la ley y obteniendo recursos de programas sociales. No podemos dejar de decir de que los contratos de electricidad, muchos de ellos se hicieron abusando realmente del público en general. Entonces, en este proceso de lucha contra la corrupción y por la transparencia, van a salir personas o empresas involucradas y nosotros no lo podemos ocultar, y eso no es una actitud en contra de la empresa privada. No, definitivamente, pero eso es falta de supervisión también. Sí, bueno, que a ustedes no les satisfaga, digamos, algunas decisiones, no quiere decir que no podamos tener una relación de colaboración. Yo lo he señalado, la agenda con la empresa privada es amplia, tenemos varias leyes. En el caso específico del Congreso, ahorita la ley de racionalización y ahorro de energía, ya nos comprometimos a discutirla con el COEP, con la Cámara de Comercio, Industria de Cortés y con cualquier parte del sector privado. La ley ya está vigente ahora. No, esa no. Esa está en proyecto. Es una nueva. Es una nueva, sí. Y así va a suceder con otras. Ahorita, por ejemplo, bueno, eso ya llegó como un consenso de el Consejo Económico y Social sobre el RAP, esta situación que se ha dado en el RAP, que es necesaria corregirla, ya está en el Congreso, se va a aprobar próximamente. Entonces, hay una agenda bastante amplia y muchas veces se confunde esa actitud de buscar transparencia y de señalar, pero no es una actitud en contra de la empresa privada. Lo que sí siempre hemos manifestado, y claro, nosotros queremos, una empresa privada que arriesga, que innova, que contribuye, y no aquella que busca ventajismo en su relación con el Estado. Eso sí es bastante... Solo permítanme unos minutitos para ir a una pausa comercial y enseguida continuamos. Me agrada tener un programa así porque indistintamente de los disensos, el hecho de dialogar es fundamental, es importantísimo. Sí. Yo quedo con la conclusión, para que no queden aristas así aisladas. Yo entiendo que ustedes como gobierno están revisando el asunto de las exenciones y exoneraciones, que el sector privado tiene su propia perspectiva de este asunto y que llegado el momento, gobierno y sector privado van a contrastar la información. Así es. Que nadie va a imponer a nadie nada. Así es. Quedo con esa sensación. Así es. Pero Renato, y perdón, solo unos segundos antes de la pausa, pero obviamente vamos a poner orden
vamos a poner los controles para evitar los abusos y vamos a asegurarnos de que no haya corrupción en medio ni de las exoneraciones ni de las exenciones ni nada más. Y el diálogo es permanente, Dani. Tú decías, no tenemos diálogo y después dijiste, a cada rato hablo con Marlon. Entonces sí tenés diálogo también con el gobierno. Con Marlon Ochoa, el tema, bueno, Marlon es gobierno, ¿me entendés? Bueno, entonces el pero tema son es otros temas. mira, tú sabes que el tema fiscal es muy importante para nosotros. Pero todos estamos abiertos. Pero digamos, contigo no nos hemos sentado a platicar mucho. Y es importante, sí, pero... Y sos el ministro de Economía, pues sí, prácticamente, que para el sector que nosotros representamos. Totalmente de acuerdo. Que es la empresa. Y cuando querrás nos sentamos. Yo me he sentado, como te digo, a cada rato hablo con Mateo, a cada rato hablo con Eduardo. Fuimos a visitar a las cámaras de la ANDI, de la CEIB y de todo el litoral atlántico. Anteayer anduvimos en Choluteca hablando con todos los representantes. O sea, hemos estado dialogando con el sector privado. Obviamente, no se puede hablar con todo el mundo todos los días. Pero tenemos un reclamo válido. Es el presidente de la Cámara de Comercio Renato, e Industria de Tegucigalpa. Hoy mismo, Dani, nos sentamos. No, solo permítame ir a la pausa. Es que yo quiero anunciar la pregunta que te iba a hacer. Tú como alto representante del sector privado, admites que hay empresas que han abusado de las exoneraciones. Que quede como pregunta. Mira, ese informe del Tribunal Superior de Cuentas de hace 2 días a mí me tiene erizado. Sí. ¿Qué dice el Tribunal Superior de Cuentas? Con un contrato de energía a una empresa, 20 megavatios en la Ceiba, dice que ahí es responsable de algunos actos al margen de la ley la empresa que generaba esos 20 megavatios. Y dice que la dirección legal de la NE le facilitó posiblemente manipulada información a los gerentes y que las decisiones de los gerentes fueron en función de esa información manipulada de la dirección legal. Pero mira, se perdió el juicio, la empresa demandó al Estado de Honduras, se perdió el juicio y condenaron al Estado a pagar 900 millones de lempiras. Luego hubo un arreglo extrajudicial y quedó una deuda para pagar en cuotas de 710 millones de lempiras que el Estado tiene que pagar cuando el Tribunal Superior de Cuentas dice que es responsable de que se haya interrumpido el contrato, la empresa privada también. A mí me parece que esas cosas no se deben seguir dando en el país. Miles, bueno, pero miles de casos como ese, en donde había una colusión perversa entre ciertos actores de la empresa privada y ciertos actores políticos, porque tampoco vamos a desconocer el otro lado de la moneda. O sea, han habido pícaros políticos, han habido pícaros del sector privado, y te digo una cosa, yo que vengo del sector privado te lo puedo decir, la gran mayoría del sector privado son gente honesta y trabajadora. Pero hay unas cuantas ahí manzanas podridas que son los que te contaminan la imagen de todo pero esto, es que eso es lo importante decir. Entonces, porque tú la dices... pregunta que le vamos a formular, o que le estamos formulando al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, si cree que hay algunas empresas que han abusado de estos regímenes fiscales especiales. Después de la pausa. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Algunos de los titulares que hoy destaca Tu Nota: cerca de 1 millón de menores de entre 5 y 17 años trabajan en Honduras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena el cierre arbitrario de 7 emisoras católicas en Nicaragua. En Venezuela, 8 años de cárcel para exdiputado por atentado con drones a Maduro. Hayan restos de una misión de SpaceX en una granja en Australia. Sociedad civil, Ministerio Público debe llegar al fondo de irregularidades de la NE, lo que estábamos abordando, una arista de toda la problemática que tiene la NE. Y desde que inició la guerra contra pandilleros, El Salvador vive en paz, afirma Nayib Bukele. Si usted quiere conocer el contenido de estas noticias, que yo las anticipo en titulares, entre a tunota.com por cortesía de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.
Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Miren, por los mensajes y las llamadas que recibo, yo llego a la conclusión que la principal molestia que tiene el empresariado nacional, después de que la abogada Rixi Moncada vino a exponer toda esta problemática al programa, es que se echó a todo mundo de los empresarios al mismo costal. Pero yo quiero aclarar algo y me voy a valer de este gráfico. Ella dijo, es un 38% de empresas grandes que no pagan impuestos. O sea que la lógica me dice que hay un 62% que sí paga impuestos. Por lo tanto, no se metió a todo mundo en el mismo costal. Ahora, pero como quedó esa percepción, el empresariado nacional reclama y dice, digan los nombres, están autorizados a revelar los nombres de las grandes empresas que no pagan, para que la gente se dé cuenta y no tenga la percepción que somos todos. Es decir, puede haber un empresario grande, y en esto sí tienen razón, que paga correctamente los impuestos. Y los hay. Pero tú me hiciste una pregunta. Pero si solo se dice 38% y no se identifica a las empresas, todo el mundo de repente se le genera la percepción, estos también no pagan. Renato, pero aún pagando. ¿puedo pero responder bien, la pregunta? Pero solo déjame plantear. Tiempo. Mira, yo modero, tienes que respetarme en eso. Tú sos irrespetuoso en eso. No, lo que yo pasa soy el es moderador que no tenemos los mismos tiempos. Respetame, tú tienes tiempo, aceptaste venir por 2 horas. Es un reclamo tuyo que yo te lo tolero porque te agradezco tu amabilidad siempre, pero respétame la forma como modero el programa, por favor. Voy a la pausa y enseguida estoy aquí con el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Lo que tenemos que ver es... Bueno, ya estamos al aire. Tiene la palabra el presidente de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, de Industrias y de Tegucigalpa, Daniel Fortín. Ustedes reclaman al gobierno que no revela los nombres de las empresas, de esas grandes empresas que no pagan impuestos. Y el gobierno dice que no revelan nombres porque se los prohíbe la ley. Por favor, tu opinión, Daniel. Bueno, se menciona de que estas grandes empresas, o sea, como tú bien lo dices, el 38% no paga impuestos y que el 62% sí lo paga. Hay que analizar por qué no se pagan impuestos. Están dentro de una ley especial que hace que no paguen impuestos, porque hay que ver también de que las exoneraciones se dan por 3 razones importantes. Una, empresas que generan mucho empleo, empresas que generan inversión y compartimiento de riquezas, y 3, las de investigación y desarrollo. Entonces hay que ver si no están dentro de esa área, porque para eso son las exoneraciones, tienen que cumplir un objetivo. Cuando hablamos nosotros de los 42.000 millones y hablamos de un sector que es la empresa privada, no podemos meter, como dijo el doctor Hugo Noé Pino, que mencionó las ONGs. Las ONGs no son empresas privadas. No, pero las constructoras sí. Las ONGs no son empresas privadas y la ONG es la que tiene la exoneración. Si la ONG cometió un delito, que la sancionen, ¿ok? Pero no son empresas privadas. Contrata empresa privada, sí, pero también tiene relación con el gobierno, pero no es empresa privada. La canasta básica no es empresa privada y el ACPB tampoco es empresa privada. Entonces es importante mencionar que no todos los empresarios son corruptos, como que era la pregunta que tú me habías hecho. O sea que si nosotros pensamos esa parte, no todos los empresarios son corruptos, la mayoría de los empresarios están tratando de hacer las cosas bien. Para que quede constancia, yo no te pregunté eso, yo te pregunté si tú creías que hay empresas si crees que hay algunas empresas, te pregunté, que abusan de las exoneraciones. No te hice esa pregunta general. Definitivamente pueden haber abusos
de ambas partes, abusos de falta de supervisión, abuso de que hice las cosas un poquito más allá de lo que lo debería haber hecho. Sí se puede dar, Pedro lo ha mencionado un montón de veces, o sea, sí hay empresas que han hecho las cosas malas como en todo el mundo, y también hay políticos que han hecho las cosas malas como en todo el mundo, pero no debemos meter, como tú bien lo dijiste, a toda la empresa privada en el mismo saco, porque hay empresas aquí que realmente trabajan como Dios manda, que pagan todos sus tributos al centavo. Hay micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, y hay muchas que contribuyen con el Estado como debe de ser, y tienen un sueño tranquilo porque saben que si llega el Servicio de Administración de Renta no les encuentra nada. Lo que nosotros tenemos que facilitar es una supervisión adecuada para las empresas que tienen exoneraciones y un buen comportamiento empresarial. ¿Cómo podemos fomentar nosotros ese buen comportamiento empresarial? Es juntándonos, es haciendo las cosas en conjunto, poniendo las reglas claras, para que entonces el Consejo Hondureño y la empresa privada transmita eso a todas sus gremiales de que ese es el plan que nosotros tenemos como país. Y que podamos ser nosotros los que podamos señalar incluso a alguien si se desvía del asunto. Porque nosotros debemos de poder hacerlo. Pero tenemos años de estar señalando de que las empresas, estas empresas son malas, que las empresas son malas, que son malas, y eso va creando una situación antagónica entre el pueblo, entre la empresa privada. Pareciera que la empresa privada no somos parte de Honduras. Mira, pero has tocado un punto que me parece válido. Cuando dices hay que ver si ese 38% de las altas empresas que no pagan impuestos es que están exoneradas porque generan bastante empleo. Así es. Si es que están exoneradas por los otros dos factores que se motivan las exoneraciones. La SOL y la RIC, todo. Entiendo que eso es lo que van a investigar. Ese es el análisis, Renato, precisamente. El análisis está en función. Esta exoneración se dio con el objetivo de crear empleo, con el objetivo de fomentar exportaciones, con el objetivo de obtener divisas. ¿Se está cumpliendo eso conforme a la ley? Ese es el tipo de análisis que hay que hacer. Y cuando se haga, pues los resultados las autoridades lo van a presentar. Obviamente que hay algunos casos que han sido documentados. En el informe que hizo, recuerdo yo, cuando existía antes de el SAR, la DEI, se mostraba un caso específico, por ejemplo, de un hotel que tenía 40 habitaciones y que importaba 80 televisores. Obviamente que estaba abusando de las exoneraciones. Ese es el tipo de cosas, y yo ahí quiero estar de acuerdo con Daniel en lo siguiente. Parte de la responsabilidad de que los regímenes funcionen y no hayan abusos es de la autoridad, porque tiene que vigilarlos, Lo que nosotros queremos específicamente, en el momento en que se señalen situaciones irregulares y anómalas, que la empresa privada no considere de que este es un ataque contra la empresa privada. Cuando yo señalé lo de las ONG, Daniel, no me referí a exoneraciones, me referí al tema de corrupción. Es decir, cuando una constructora utiliza a una ONG para sacar recursos de un fideicomiso de políticas públicas y le dice, te voy a dar 10% de este costo para que salga a nombre tuyo, pero yo voy a recibir el dinero, eso es corrupción, eso es claramente corrupción. Ahora, toca a las autoridades, como tú señalas, proceder en esa dirección. Pero insisto y repito, lo que nosotros queremos es que bajo el estandarte general, que yo coincido contigo, porque para mí empresa privada no es el gran empresario, para mí empresa privada es el que tiene un taller de mecánica, el que tiene una tienda, etcétera. Ese es empresa privada. En ese sentido, la empresa privada es amplia y estoy de acuerdo. No echemos en el mismo costal a todo mundo, pero por favor que no hayan reacciones negativas cuando se señalan
actos que sí se han dado en el país. Y tú tienes razón. Yo el otro día, con una misión diplomática, lo decía en el Congreso. Mire, ustedes señalan a los políticos en determinados momentos, pero la corrupción tiene dos lados, tiene el corruptor y el corrupto. Tú lo acabas de señalar. Y lo que se quiere evitar son arbitrariedades que se den desde ese punto de vista, y en el caso de las exoneraciones, racionalizarlas. No es posible. Tú señalaste que en la ley del 2016 se eliminaban las exoneraciones. 2013. Pero revisa cuántas nuevas exoneraciones se aprobaron del 2013 al 2021. Una gran cantidad. El SOLID, por ejemplo, que fue restablecido. Vale la pena preguntarse, ¿se requería hacerlo? Es decir, no se eliminaron las exoneraciones en el fondo, se han estado realmente renovando. El otro caso que ha sido señalado como un caso en contra de la empresa privada, las sedes. Si la sedes es una afrenta nacional y algunos sectores lo mencionan. Yo aplaudo al COEP. Nosotros en el COEP hablamos de eso iba a reconocer. Yo tengo el reconocimiento al COEP, que se pronunció públicamente en contra de la sede. Pero hay otros sectores que dicen, ese es un ataque a la inversión extranjera y que por eso no va a venir. No es cierto, eso ya realmente. Pero quería hacer esa aclaración. Hay una cosa, solo un segundo, de que se menciona mucho, Renato, y ese es uno de los temas de que dicen que las empresas abusan de las exoneraciones. Yo les voy a hacer una pregunta. Si la ley permite, porque esa es la ley, permite hacer ciertas cosas, mientras no me salga de la ley no es abuso, ¿va? ¿Entiendes mi pregunta? Si no me salgo de la ley no es abuso. Que la ley esté mal hecha, que sea muy amplia, son otros 20 pesos. Vamos a mencionar un tema aquí. El presidente anterior de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿cuánto pagaba de impuestos? Utilizaba todos los mecanismos dentro de la ley para evitar pagar impuestos. Eso es válido. O sea, si yo uso todas las estrategias fiscales posibles para pagar lo menos posible, dentro de la ley, no estoy infringiendo la ley. Bueno, en Estados Unidos dicen que en efecto, si él lo hace es porque está enmarcado en ley, pero no es ético. Mira, este tipo fue capaz de enterrar en un campo de golf hace 2 días a su propia esposa solo para evadir impuestos. Un tipo así no es ético. Estamos de acuerdo, pero la gente tiene que hacer las cosas, o sea, yo creo que las cosas se tienen que hacer por amor al país. Porque eso es lo que nosotros debemos de buscar, hacer todo por amor al país. Lo debe hacer el gobierno y lo debe hacer la empresa privada y lo debe hacer la población en general. Todos debemos de hacer las cosas por amor al país. Ahora mira, yo creo que este tema, tal vez sí podemos regresar un poquito al tema del programa, porque son las exoneraciones. Yo creo que, mira, yo entiendo que hay diferentes niveles de sensibilidad y de susceptibilidad. Pero aquí lo importante es que no es necesario darse por aludido cuando uno no está en las cosas. O sea, si alguien dice, por ejemplo, hay una empresa corrupta, o hay un político corrupto, o hay una persona del gobierno corrupta, pues los que no somos corruptos, ni de la empresa, ni del gobierno, ni de políticos, no tenemos por qué darnos por aludidos, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que esa sensibilidad a veces es innecesaria. Ahora, pero mira, Pedro, si los empresarios les demandan a ustedes que den a conocer los nombres, yo he escuchado a un montón de empresarios que dicen, den los nombres, hombre, de las empresas grandes que no pagan impuestos. Yo diría, ahora, también te voy a decir ¿por qué no reforman la ley y facilitan que se identifiquen las empresas? Eso habría que llevarlo al Congreso. Que evaden el fisco. Te voy a decir otra cuestión. El hecho de que se diga de que un X porcentaje de empresas no pagan impuestos, eso no implica corrupción. Si es que estas empresas están en un régimen. Amparadas en un régimen. Exacto. Entonces, probablemente no quiere decir que están violando la ley. No quiere decir que son sinvergüenza, eso no quiere decir eso. Simplemente quiere decir que no pagan impuestos porque están dentro de un régimen especial. El análisis no te quiere llevar a eso. El análisis a lo que te quiere llevar es a la regresividad de los impuestos en el país. Que hay un porcentaje enorme de empresas grandes que no pagan impuestos, pero hay un porcentaje insignificante de empresas pequeñas que no lo pagan. Entonces, no hay una proporcionalidad entre los grandes y los pequeños. Eso es a donde nos tiene que llevar el análisis. Hemos estado distraídos de que me siento ofendido
despido y me siento... Ese no es el análisis. El análisis es, señores, tenemos un porcentaje chiquitito de empresas pequeñas que tienen incentivos y tenemos un porcentaje considerable de empresas grandes. Tenemos que equilibrar la cancha. Entonces, precisamente con ese espíritu fue que pasamos al inicio del gobierno la ley de los micros y los pequeños, para que tengamos más empresas micros y pequeñas que puedan tener acceso a incentivos fiscales y que puedan fortalecerse y desarrollarse al inicio de sus operaciones para después poder volar solos. Entonces, nos hemos estado distrayendo, Renato, con temas de susceptibilidad en vez de estar realmente enfocados en los aspectos técnicos que son los importantes. Entonces, a los aspectos técnicos importantes, y el objetivo son dos cosas, y esto no tiene que poner nervioso ni susceptible absolutamente a nadie. Queremos, número uno, diseñar los mejores incentivos para atraer la inversión, y número dos, poner los controles adecuados para que no hayan abusos. ¿Quién va a estar en contra de eso? Estoy seguro que el sector privado no va a estar en contra de ninguno de esos dos objetivos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que hacer una propuesta internamente nosotros al gobierno y luego la vamos a ir a platicar con todos los sectores involucrados, que es un proceso normal, así se hace en todos lados. Entonces, no queremos afectar negativamente a nadie. Volviendo al tema eso de la mejorar los aspectos del país y controlar las cosas que no se han controlado, porque es cierto, es el mismo gobierno el que no ha controlado los aspectos y muchos de los abusos se han dado por falta del control gubernamental. Lo aceptamos y sabemos que eso es algo que tenemos que ver. Pedro, ¿te acordás que el 26 de julio del año pasado analizamos en conjunto todas las empresas de zonas libres que estaban? En ese día se mandó el oficio para cancelar más de 300 empresas que no cumplían para estar en Soli. Sí. Y fueron canceladas, ¿te acordás? Sí. Bueno, eso fue hecho en el gobierno pasado, lo que usted me estaba diciendo. O sea, 300 empresas se cancelaron en un día, en un año. O sea, que no cumplían. Entonces, por eso nosotros les decimos, si nosotros nos sentamos, nosotros vamos a defender el punto de que hay que cancelar una empresa, no hay que seguirle dando el beneficio, hacerlo en conjunto, porque nosotros podemos defender el punto de ustedes también, y el punto es lo que es correcto. Nosotros no vamos a defender nada que no sea correcto. Pero nosotros tenemos que hacer que la gente cumpla, que cumpla la ley. El que se sale de la ley ya no es defendible por nosotros. Pero sobre esa parte legal yo también quiero señalar algo, porque Renato introdujo algo que me parece importante. No todo lo que es legal es ético. Así es. ¿Verdad? Y en este sentido, yo he sostenido también que en cierta situación en el país se ha legalizado la corrupción, Renato. Con ese código penal de la impunidad lo que estaban haciendo es legalizar la corrupción. Y Pedro señaló algo desde el comienzo que es muy importante destacar. Las exoneraciones tienen periodos determinados, Renato. Sí. Se dieron... Hay exoneraciones que vienen desde finales de los 80, que se dieron por 10 años, luego se aumentaron 10 años más, luego se aumentaron 20 años más, y en general, eso no puede ser, porque muchas veces estos son, y hay que reconocerlo paladinamente, son intereses económicos que influyen en los políticos, financiando las campañas para que les den este tipo de beneficios y de privilegios. Entonces pueden ser legal y este gobierno va a respetar la legalidad, pero no quiere decir que están abusando, que no estén abusando, porque si se prolongan en el tiempo. Pedro empezó señalando lo de Costa Rica. ¿Saben cuánto es el gasto tributario? O sea, el monto de las exoneraciones en Costa Rica, 4% del PIB. ¿Cuánto es en Honduras? 7% del PIB. Y señaló cómo había una gradualidad, cómo hay en el tiempo determinadas cosas. Eso es lo que va a corregir este gobierno sin violar la ley, sin perjudicar los incentivos a las inversiones, pero corrigiendo algo que todo el mundo sabe, desde el Fondo Monetario Internacional hasta los centros de pensamiento en el área fiscal como el ICEF y FOSDE. Todo el mundo sabe que en Honduras son exageradas las exoneraciones y que hay que racionalizar. Fíjese que pura coincidencia. Está aquí en el Centro de Noticias Televicentro Silvio Larios, porque Silvio Larios fue uno de los primeros, siendo de la Cámara Hondureña de la Construcción, que comenzó a revelar y cuestionar esa colusión que había con las ONGs. Hay un evento de la Cámara de la Construcción muy importante en Honduras, es un evento internacional, y Silvio me pidió unos minutos, pero le voy a pedir a Silvio que me acompañe antes de que venga con su grupo,
justamente para debatir unos minutos esto que estaba denunciando el doctor Hugo Noé Pino. Y ahora voy a poner todavía más en contexto este asunto que ha derivado en una controversia entre el sector privado y el sector público. Pero también he aprendido algo hoy, que aún y con disensos, cuando se dialoga y se tiene suficiente información, se van reduciendo las sensibilidades. Cuando somos capaces de compartir información, tú has dado datos muy importantes, el doctor Pino también ha dado datos muy importantes, se ha creado un clima más de consenso, de diálogo e información adecuada, que no es que a rajatabla se va a terminar de manera abrupta con todo lo que son exenciones y exoneraciones, sino revisarlas, y en función de eso y de manera consensuada con el sector privado, demostrarse cada uno, ya este tipo de empresas ya no le están generando empleos al país, ni le pagan impuestos, ni están en el área tecnológica. Es de llegar a conclusiones de ese tipo, porque estamos claros, el país se nos está hundiendo y es necesario rescatarlo. Es necesario mejorar la infraestructura, ya lo dice el Fondo Monetario, es de las debilidades de ustedes, por eso es que el clima de inversión de ustedes es tan flojo, la infraestructura, el Estado de Derecho, la corrupción, lo otro que dijo el Fondo Monetario Estados Unidos fue, el Departamento de Estado. Sí, y las leyes, el marco jurídico. Y el marco jurídico, correcto. Sí. Es necesario rescatar al país, es necesario mejorar las condiciones del país. Y si hay que hacer este tipo de revisiones para tener más recursos del Estado y que los administre correctamente para mejorar las condiciones de vida de los hondureños, es fundamental hacerlo ahora. Entonces, esto fue lo que desató, Pedro, solo permite unos segunditos la controversia. Esta forma, porque hay que recordar que Rixi Moncada tiene su propia personalidad también y la forma como dice las cosas. Esto fue lo que dijo en Frente a Frente hace como 3 días. Esta siguiente gráfica nos refleja los privilegios fiscales como promoción de la desigualdad y la inequidad, y se ve ahí y pueden apreciarlo, el 38% de las empresas grandes con ingresos arriba de 500 millones de lempiras no pagan impuestos, ni un impuesto. Eso forma parte de ese régimen y además casi que de por vida, por encima de 70 pero años. generan empleo, al menos. Allá vamos. Todas esas empresas, usted ve ahí, 38% de empresas grandes no pagan impuestos. ¿Quiénes pagan impuestos? Todo lo que está sombreado en azul más suave son las empresas que pagan impuestos. En la parte inferior derecha está el total de las empresas, 36.388, que son las que están registradas. De las 36.388, entonces ese 38% no paga impuestos. Yo lo leo así. Mayor de 1.000 millones, esa cantidad, sí. Son 77 empresas que no pagan impuestos. Que no pagan impuestos. Y de 77 empresas que facturan más de 1.000 millones de lempiras no pagan impuestos. 71 empresas que facturan. Bueno, eso era lo que decía Rixi. Perdón, mira, con respecto a lo que dijiste antes de la gráfica, no hay un único objetivo de mejorar la recaudación. Hay otro objetivo también, que es de diseñar las exenciones, exoneraciones o incentivos fiscales adecuados para atraer la inversión. O sea, son dos objetivos, atraer la inversión y también obviamente mejorar la recaudación. Ahora, si pueden volver a poner la gráfica que acaba de poner Carlitos ahorita, porque me gustaría comentar de eso. Aquí la tengo yo. Y aquí, pero tal vez si la ponen en pantalla, porque hay un tema importante. Esta, no, la otra, la de... ¿Cuál? Aquí la tengo. La del 30, esa, mira la tecnología que tenemos, que tú la puedes manipular como quieras desde aquí. Esto, Renato, no es un ataque a nadie. Esto es un análisis técnico. Los números son fríos. Aquí no te está diciendo si alguien es bueno o es malo. Aquí te está plasmando una realidad. ¿Y cuál es esa realidad, Renato? Que tenés una estructura fiscal
que no es equitativa. ¿Por qué? Porque el 38% de las empresas que más ingresos tienen se pueden adherir a regímenes legalmente para no pagar impuestos, pero apenas el 2,5% de los chiquititos pueden hacer lo mismo. Entonces no puedes tener esa disparidad de que por un lado un 38% pueda aspirar a algo y que por el otro lado solo un 2,5% pueda aspirar a eso mismo. Entonces se tiene que equilibrar la cancha. Es lo que estamos hablando de equidad, de desigualdad y todos esos elementos. Son aspectos técnicos. Esto hay que verlo con la frialdad que representan los números sin sentimentalismos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como país? Corregirlos y asegurarnos entonces que cada uno, el que menos tiene y el que más tiene, contribuya con el desarrollo económico y social del país a través del pago de los impuestos, cada quien en base a sus posibilidades, pero no favoreciendo de manera sesgada a diferentes extremos de la balanza. Mira, no sé si es lo mejor y es el momento apropiado porque estamos en invierno, en tiempo de cosechas, pero el Servicio de Administración de Renta, SAR, solicitó a la Secretaría de Agricultura y Ganadería que suspenda de inmediato el otorgamiento de beneficios fiscales a nuevas empresas del sector agrícola porque están realizando una revisión de las exoneraciones fiscales. Mediante un oficio, el director del SAR, Marlon Ochoa, le dice a la ministra de la SAC, Laura Suazo, que durante la revisión exhaustiva que realizan han constatado que a lo largo de la historia y varias empresas han gozado de beneficios fiscales sin cumplir con los objetivos establecidos en las leyes que los crearon o modificaron, es decir, que desnaturalizaron la finalidad de la exoneración. Pero en este momento la SAC se ve obligada a raíz de esta manifestación del SAR de suspender las exoneraciones fiscales a las empresas por no cumplir requisitos. Renato. Solo déjame ir una pausa y luego vamos contigo, por favor. Okay. Daniel Fortín, ya en los próximos minutos tendremos aquí en el estudio de Frente a Frente al gerente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, Silvio Larios, a Jonathan Malagón, exministro de Vivienda de Colombia, y a don Carlos Saúl Brand, presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción. Bueno, vamos a concluir el programa porque tenemos la visita del exministro de Vivienda de Colombia, Jonathan Malagón, y del presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción. La construcción es uno de los rubros que más empleo genera en Honduras, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Bueno, comentarios finales al ministro de Desarrollo Económico, don Pedro Barquero. No, muchas gracias, Renato. Y nuevamente, nosotros estamos, como gobierno, el doctor y todas las personas que estamos apareciendo ahorita en los medios de comunicación con este tema, para dar un mensaje de tranquilidad. Lo que se busca no es afectar negativamente a nadie, no se busca retroceder como país, sino que todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de tener un diseño adecuado que realmente nos ayude a lograr los objetivos que nos hemos trazado como país y que tenga los controles para evitar los abusos. Ese es el espíritu con el que estamos trabajando y todo se va a dar a conocer en el momento en que tengamos terminados los análisis y listas las propuestas. Así es que no hay nada de qué preocuparse, simple y sencillamente trabajemos juntos porque tenemos mucho que hacer para poder reducir esos altos niveles de pobreza a través de la generación de empleo que viene de la inversión privada. Y ningún resentimiento con Armando Urtecho, ¿verdad? No, ninguno. Armando es mi amigo y yo entiendo, mira, tú sabes, Renato, que cuando uno ya sale públicamente uno tiene que sacar cuero de lagarto porque si no pasa llorando todo el día, pues. O sea, ahí uno ya está acostumbrado a recibir críticas todos los días, las críticas buenas lo hacen crecer a uno y las críticas malas se ignoran, y ahí sigue la vida. Mira, te lo decía en broma, pero no al doctor Pino, porque al doctor Pino sí lo escuché molesto con Armando Urtecho. No, fíjese que no tanto molesto porque lo considero un amigo, pero sí me parece que fue un exabrupto, que ese tipo de lenguaje no se debería de tener. Y lo he dicho públicamente y se lo repito acá en Frente a Frente, vamos a seguir hablando del golpe de Estado, porque ese golpe de Estado costó sangre, costó sacrificios y le hizo que aquí se generara un narcoestado en Honduras. Ese es el origen de muchos de los males que va a costar mucho tiempo remediar y que forma parte de la historia del país, y la historia no se puede olvidar. Pero también vamos a seguir, yo no considero de que esto sea un óbice para continuar una relación de diálogo con la
empresa privada, pero así como él exige respeto, también nosotros como Congreso Nacional y yo diría como gobierno en general también exigimos respeto a las autoridades. Muchas gracias, doctor Noé Pino, y el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Daniel Fortín. Nosotros igual, pues, o sea, nosotros lo que pedimos realmente es que miremos un Honduras de hoy en adelante. O sea, si bien es cierto, no hay que olvidar el pasado por lo que pudo haber sucedido, pero nosotros tenemos que ver para enfrente. Tenemos que ir en un carro viendo para enfrente, no ir viendo por el retrovisor. Nosotros necesitamos realmente que el gobierno nos cumpla la promesa de que este gobierno iba a ser un gobierno de reconciliación. O sea, todos en paz, todos trabajando en pro de Honduras. Lo que mencionábamos de del 38%, ahí están hablando de que hay unas cuestiones que no son un poquito correctas mencionarlos de esa forma, porque habla de ventas. Y después está hablando de impuestos sobre la renta, y el impuesto sobre la renta no se tasa en base a las ventas, se tasa en base a una utilidad. Entonces, aunque una empresa venda mucho, no quiere decir que gana mucho. Entonces, tenemos que ver ese tema, porque entonces es como dicen en inglés misleading, de que hablemos de temas de ese tipo, porque la gente queda con la percepción que la empresa privada se aprovecha de. Y eso es lo que nosotros queremos en este programa que saquemos de conclusión. Tratemos de venir y hablar de las virtudes de ambas partes, las virtudes del gobierno, las virtudes de la empresa privada, las virtudes de hacer las cosas bien para poder sacar una Honduras próspera y en paz, que es lo que queremos todos los hondureños, porque todos los que estamos aquí queremos que nuestros hijos y nietos y bisnietos sigan viviendo en este maravilloso país. Bien, gracias Daniel y gracias a Pedro y a don Hugo Pino también por compartir todos estos criterios que me parece nos han ayudado a todos los hondureños a comprender mejor los objetivos del gobierno cuando anuncia una revisión a las exoneraciones. La pausa y enseguida tendremos aquí en el programa al presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, Carlos Saúl Brand, y al exministro de Vivienda de Colombia, Jonathan Malagón. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Más titulares de Tu Nota. Cerca de 1 millón de menores de entre 5 y 17 años trabajan en Honduras. Desde que inició la guerra contra pandilleros, El Salvador vive en paz, dice Bukele. Bueno, ya había leído este titular. Ley de la Junta Nominadora no es inconstitucional, dice el abogado Juan Carlos Barahona. Y China sacude el estrecho de Taiwán poniendo a prueba la precisión de sus misiles. Titulares por cortesía de Banco de Occidente. Préstamos para vivienda, tarjetas de crédito, débito y recargables. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Miren qué privilegio esta mañana de contar aquí con el exministro de Vivienda de Colombia, don Jonathan Malagón. Bienvenido, exministro, es un placer tenerlo en el programa. Renato, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para ti, para todo el equipo de producción. Usted estuvo entretenido con el debate anterior, ¿no? Fue buenísimo. Se quedó Daniel Fortín, ya conocen la personalidad de Daniel Fortín y me dice, aprovechalo, mira, tiene 37 años, dice, y fue ministro con 27 años en Colombia y cambiaron la ley para que él fuera ministro. No, con 33. Estuvimos 4 años en el gobierno de Iván Duque liderando la cartera de vivienda y qué bueno este espacio para poder compartir esa experiencia. Colombia se convirtió, digamos que en un líder regional y el referente del mundo emergente en términos de vivienda y creemos que parte, digamos, de ese aprendizaje puede ser emulable en un país como este. Excelente, ministro. Pues que sea don César Saúl Brand, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de la Construcción, que nos dé los detalles preliminares de este evento que se realiza en la capital de la República, motivo por el cual está aquí el exministro Malagón.
Gracias, Ingeniero. Renato, y bendiciones para toda su teleaudiencia. Gracias por el espacio. Y sí, bueno, estamos viendo materializado lo que en algún momento fue un sueño, que es realizar este foro de vivienda. Este foro de vivienda que tiene como objetivo, pues, hacer conciencia de que la importancia de la construcción de vivienda para disminuir los efectos en relación a la inflación y en los efectos de la migración que tanto afecta a este país. Y es el día de hoy que vamos a estar en el Hotel Honduras Maya con la presencia de Jonathan Malagón, conociendo de primera mano esa experiencia donde ellos han tenido la experiencia de Colombia, donde se han logrado construir más de 250,000 viviendas, se están construyendo este año, y uno tiene que apuntar hacia el cielo. Dice, pero pégale a la luna, que por lo menos si no le pega a la luna le va a pegar a las estrellas. En un año a lo sumo hemos construido nosotros. Nosotros como constructores en Honduras tenemos actualmente construimos 25,000 viviendas al año, y nuestra meta para poder tener un desarrollo sostenido es lograr poder construir 100,000 viviendas al año. ¿Cuál es la fórmula, ministro? Bueno, yo no creo que exista tal cosa como una fórmula mágica. Hay que desconfiar, ¿no?, de las narrativas de encontramos la solución, pero curiosamente en esta agenda, digamos que internacional de vivienda, hemos visto cómo todos los países de América Latina están convergiendo en instrumentos. De lo que se va a hablar hoy en Honduras es de lo que se está hablando en Colombia, lo que se está hablando en México, lo que se está hablando en Brasil, pero incluso si uno se va al mundo emergente es de lo que se está hablando en Sudáfrica. En todos lados estamos en lo mismo. La semana pasada estuve en el Congreso de Construcción de África y la discusión es la misma. ¿Cómo sacar provecho de este sector edificador que tiene unos atributos impresionantes, mano de obra no calificada, es intensivo en su función de producción, más en trabajo que en capital, entonces genera muchísimo empleo, tiene unos encadenamientos impresionantes con el resto del sector productivo? Ahora que escuchaba el debate justamente sobre el rol del empresariado, digamos que cerca del 50% del empresariado de un país está conectado de una manera u otra con la construcción. No solamente es el ladrillo, es el cemento, es la logística, es la varilla corrugada, son los importadores, es la cerámica. Entonces, lo que significa desde el punto de vista de democratizar, digamos que ese impulso económico a distintas industrias, pero lo más bonito de todo es pensar en una política de desarrollo productivo que implique crecimiento empresarial, pero al mismo tiempo cumplir un sueño. Y yo estoy seguro que lo mismo que encontramos en Colombia pasa en Honduras, y es que el sueño más grande en esta, digamos que camino de consolidación de la clase media es que una familia pobre pueda tener una casa. Uno en la vida hace 200,000 transacciones o algo más, uno se levanta, compra un café, toma un bus, toma un taxi, pero de todas las transacciones la más importante es la de comprar una vivienda, y poder acercar ese sueño de ser propietarios a una familia pobre a través de un instrumento y de un programa público, digamos que es impresionante. Entonces, en Colombia estamos entregando cerca de 200,000 subsidios de vivienda todos los días. En Colombia, cada vez que sale el sol, 300 familias compran una casa con apoyo del gobierno nacional. Eso es increíble, familias pobres. ¿Es cuestión de recursos, ministro Malagón? Yo creo que es la mezcla de tres cosas. Entonces, una primera, que es importantísima, es la vocación, digamos, la decisión política. Muchas veces uno cree que lo escaso es el dinero, pero la decisión política de darle, digamos que preponderancia a este tema. En Colombia no existe un Ministerio de Vivienda hace 15 años. Existe desde hace 11, por supuesto que se trabajan los temas de vivienda, estaban embebidos, digamos, que un Ministerio de Desarrollo Económico, pero decir, hombre, este es un tema importante, que merece una institucionalidad, merece un rector de política, merece, digamos, que tener un buen diseño. Entonces, yo creo que ese es un prerequisito. Un segundo es justamente después de tener la institucionalidad, tener buenos programas. Y en eso, digamos que el mundo ha avanzado mucho. El programa del subsidio, cómo se hace el bono, cómo se parametriza, cómo hacemos, por ejemplo, para que la gente informal pueda tener un crédito. Gran parte del problema aquí es la persona que trabaja, digamos, por horas, que no tiene un ingreso estable, cómo hacer para que un banco le pueda dar un crédito de vivienda. Entonces existen una serie de innovaciones normativas, el gobierno puede ser el fiador, colateralizar ese crédito. Entonces hay una cantidad de cosas, digamos, en el diseño mismo de la política. Hay una ley de vivienda en cuya reglamentación se puede avanzar. Y lo tercero, indiscutiblemente, es recursos. Digamos que en Colombia logramos invertir 1 punto del PIB en el sector de vivienda, creció la vivienda 17%, el PIB de vivienda creció 17%, crecimos en 3 años 50% la cartera hipotecaria y lo volvimos, digamos, que el sector central de la recuperación económica de nuestro país. Sí, yo tengo aquí aproximadamente unas 7 administraciones, cada gobierno dura 4 años, donde todos prometen dejarnos
con 100,000 viviendas, otros con 200,000 viviendas. Creo que hubo un presidente que en campaña nos prometió que nos dejaría con 500,000 de viviendas sociales y al final nadie cumple con ese objetivo prometido en campaña. Algunos problemas y obstáculos hay en Honduras para que no se materialicen esas promesas. Me imagino, ingeniero Brand. Sí, bueno, ya en Honduras hemos avanzado, por lo menos en el tema de que tenemos una ley de vivienda, que la Cámara de Construcción, junto con otras instituciones, trabajó durísimo. Durante 8 años estuvimos trabajando esa ley de vivienda, no se logró aplicar porque nos hace falta el reglamento. Entonces, sí hemos avanzado en ese sentido. Esa ley actual, que es ley vigente, sí establece la creación de un Ministerio de Vivienda, pero tenemos ahora que socializarlo con las nuevas autoridades y decir, bueno, trabajemos en base a esa ley para que podamos lograr impulsar los proyectos de vivienda. Bueno, digo, de 25,000 viviendas, nuestra meta es lograr 100,000 viviendas, pero esto requiere el apoyo de todos. O sea, aquí está la banca, el gobierno, nosotros como constructores, igual el comprador. Cambiar un poco el chip de decir, bueno, la remesa que yo recibo no la voy a estar comprando un celular o un televisor, la voy a invertir en la compra de una casa que va a generar arraigo y que va a generar también un patrimonio para mi familia. Entonces son varios actores, es una lucha que es de todos, no solo es del gobierno, Renato, eso sí hay que decirlo, que es importantísimo el papel fundamental que tiene el gobierno, pero es una lucha de todos. Y entonces, para lograr esto, pues nosotros hemos desarrollado, y gracias Jonathan por aceptar nuestra invitación, para conocer de primera mano esta experiencia de Colombia. Importantísimo también mencionar que es salirse de la caja, y una vivienda social ya no son las 4 pareditas con su techito de lámina, no. Esa es una solución integral donde vemos vivienda social con canchas de fútbol, con piscinas, con áreas recreativas. Interesante, tal vez Jonathan puede comentar un poquito, ampliarme en ese sentido, porque es un cambio radical, es una solución integral para la temática de vivienda. En Honduras tenemos 1.300.000 unidades habitacionales de déficit, y es un arduo trabajo que tenemos, y eso es exponencial. Si empezamos y logramos llegar a esa meta de 100,000 viviendas al año, vamos a lograr un crecimiento sostenido para evitar el tema de la inflación, que está en 10.22% en Honduras, y también el tema de nuestra fuerza laboral que se nos está yendo del país. En una conversación con un médico psiquiatra recientemente me decía, mira, está comprobado, hay estudios científicos, no hay momento sentimental más hermoso de un ser humano cuando está construyendo su casa. Así lo es. Y Renato, quiero sumarme a algo que dice César. En el imaginario colectivo, cuando a alguien le hablan de la vivienda social, lo primero que una persona piensa es una vivienda lejana al centro, una vivienda en los extramuros, una vivienda pequeña y una vivienda, digamos, desde el punto de vista del diseño, una vivienda que no es bonita, ¿sí? Entonces la vivienda social, digamos que en el imaginario colectivo tiene algo como peyorativo. Entonces son esas viviendas que el gobierno construye, que son gratuitas y que luego las rifa. Ha habido, digamos que una transición muy interesante en América Latina, donde sin abandonar esos instrumentos se está invirtiendo de una manera distinta. ¿Y sabes cuál es? En lugar del gobierno pagar casas y comprar casas, el gobierno lo que hace es entregarle esos recursos a los ciudadanos. Ojo con esto. El gobierno no contrata a los constructores para que hagan unas casas, y esa es la vivienda social. No, el gobierno le entrega ese recurso al ciudadano, y el constructor tiene que competir ya no por un beneficiario, tiene que competir por un cliente. Eso nos sirve para muchas cosas. La primera de ellas, la gente decide dónde vivir. El gobierno no sobrereglamenta, sobreregula, decir te vas a ir a vivir a este barrio, la gente elige dónde vivir. Segundo, hay competencia, y esa competencia se traduce en mejores precios y se traduce también en mejores diseños y en mejor calidad. Y lo tercero, uno acaba el segregacionismo. Digamos que los errores más grandes de la política urbana es pensar que uno debe hacer el barrio de los pobres y el barrio de los ricos. Eso es, digamos, todo menos integración urbana. Entonces, poder tener a la gente viviendo en cualquier sitio de la ciudad nos da, además, digamos, vuelve la política también un instrumento de reivindicación social. Entonces, hoy discutiremos en el marco de este foro cómo poder implementar mecanismos de estos de demanda, y a través de intervenciones de este tipo, no solamente tener un sector muchísimo más dinámico, sino poder pagar, digamos, que una deuda histórica, porque al final del día la no tenencia de vivienda es una deuda histórica con miles de ciudadanos, no hay duda.
y así debemos interpretarlo. Qué bien tener hoy al exministro de Vivienda de Colombia, Jonathan Malagón, en este foro que se va a realizar en el Hotel Maya, me dijo. Honduras Maya a las 10 de la mañana. Ya abrieron el Honduras Maya. Sí. Ya está habilitado de nuevo el Honduras Maya. Qué buena noticia. Qué buena noticia esa. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Volvemos después de la pausa para los comentarios finales. El éxito del foro está garantizado. Ahí están ampliando inclusive el espacio para sillas porque ha sobrepasado las expectativas. ¿Cómo se llama el foro? Foro de Vivienda Social 2022, la vivienda social como generadora de arraigo y bienestar social. Bueno, ingeniero César Saúl Brand, le agradezco, ya sabe que estamos a sus órdenes. Yo sé lo que representa la industria de la construcción en la generación de empleo en el país. Sí, así que muchas algo gracias. Importante, son un par de segunditos, le quito en el tema de exoneraciones que se estaba hablando al inicio del programa. Ojo con las exoneraciones para el tema del sector construcción. Nosotros, si bien es cierto, no cobramos el impuesto sobre venta, nosotros sí pagamos el impuesto de venta sobre todos los materiales que nosotros compramos y eso se vuelve parte del costo. Si quitan esa exoneración que está, entonces nosotros tendríamos que cobrar el impuesto sobre venta al usuario final, al comprador. Entonces eso más bien viene a revertir. De eso se trata. Entonces hay que tener mucho cuidado. De revisar no para perjudicar, sino para dejar lo que le genera riqueza al país y beneficio a la gente. Ministro, ha sido un placer tenerlo aquí en el set de Frente a Frente. Renato, el gusto es mío. Usted que ejerce, digamos que un rol muy importante de liderazgo de opinión en este país, ayúdenos a soñar con una Honduras que pueda producir 100.000 casas al año, donde se pueda reducir ese déficit de vivienda y pagarlo de aquí a una década y donde en 30 años podamos duplicar el número de unidades habitacionales de este país. Seguro.